otro de los temas importantes que están dentro de lo que es la agenda en la ciudad de Funes es el jardín de Villa Elvira. ¿Recuerdan aquel jardín que allá por el año 2016, si no me equivoco, comenzó a construirse, después nunca se finalizó y hoy está en estado de abandono total? Se busca tratar de nuevamente buscar lo que es en este caso la continuación de la construcción, pero claro, a partir de lo que fue el cambio de gobierno todavía no hay nada sensato de lo que pueda llegar a ocurrir. Vamos a hablar de este tema porque ingresó a diputados el proyecto para la finalización del jardín, un proyecto que estuvo en este caso trabajando el concejal Mauro Míguez. Mauro, ¿cómo te va? Buen mediodía, gracias por atendernos. Hola Juan, ¿cómo estás? Gracias a ustedes por el llamado y bueno, un saludo a toda la audiencia. Bueno, antes de hablar de lo que es el ingreso del proyecto para la finalización del jardín, comentanos un poco la historia de este jardín, ¿no? Porque de hace mucho tiempo que ha quedado prácticamente en estado de abandono, uno pasa por allí y ve que está prácticamente en un, si no me equivoco, 60-70%, no sé, vos me corregirás, pero me parece de que después de lo que fue estos últimos años en estado de abandono, se busca obviamente lo que es la terminación de este establecimiento. Tal cual. Bueno, en realidad el Jardín de Infantes en Villa Elvira surge como un proyecto de la ciudad más amplio para instalar en ese predio de Casilda y Las Rosas, en el barrio en la zona 3 de la ciudad de Funes, en el barrio Villa Elvira, un jardín de infantes, pero también una escuela primaria pública, que es, digamos, el predio destinado a la actual escuela René Favaloro, que desarrolla sus tareas actualmente en el Polideportivo Municipal, y contiguo a ese establecimiento, al futuro establecimiento público, digamos, de educación primaria, el Jardín de Infantes. Este proyecto lo tomó la Nación en el año 2016, durante la presidencia de Mauricio Macri, con el objetivo de construir una serie de jardines de infantes en todo el país, y se licitó en el año 2016, en la provincia de Santa Fe se licitaron 8 jardines de infantes, y se iniciaron las obras en ese año, pero en el año 2019 se cayó la licitación de ese proyecto, y hubo intención por parte del gobierno municipal, en ese entonces de la gestión Barreto, de reactivar la obra, que llegó a ejecutarse en realidad en un 40%. ¿40% por qué? Porque lo que se ve desde afuera, lo que la gente ve desde afuera, digamos, cuando pasa por la zona, es en realidad el cascarón, la estructura externa del edificio. Y bueno, y la obra desde hace aproximadamente un año y medio, se encuentra, como decías vos, totalmente abandonada. La última licitación convocada en el año 2019 vence ahora en octubre de este año, y las obras obviamente no se están realizando. Esto conlleva dos cuestiones. Por un lado, el estado de abandono de la estructura externa, digamos, la pérdida y el deterioro de los materiales ya construidos, pero además la desaparición de lo que era una pequeña caseta de custodia de ese predio, que ya no se encuentra en el lugar y que lo convierte de alguna manera en objeto de robos y vandalismo. Es decir, hay una enorme pérdida del patrimonio ya construido y no hay noticias respecto de qué sucedió con la segunda licitación que asumió ya el gobierno provincial. Porque en el año 2019, además de convocarse una segunda licitación, hubo un compromiso abierto por parte del gobierno de la provincia de Santa Fe de retomar esas obras que la propia Nación había abandonado, que la propia Nación por una cuestión de desidia había dejado sin terminar, y hasta ahora no hay novedades. Lo que nosotros queremos y creemos es que es necesario retomar las gestiones de ese proyecto, porque bueno, el año que viene va a comenzar un nuevo ciclo electivo, todavía no sabemos en qué condiciones, si presencialidad o virtualidad, pero sin embargo se necesita del establecimiento físico. Funes requiere de ese tipo de infraestructura, porque además, bueno, el predio fue donado por el Consejo Municipal de Funes al Ministerio de Educación para que se cumpla con ese objetivo. Así que bueno, pedimos la intervención de parte del Ministerio de Educación en esa cuestión que urge a la comunidad educativa de la ciudad. Bien, y a partir obviamente de todo esto, bueno, con el concejal, perdón, con el diputado Carlos del Frade, pudieron hacer de ingresar lo que es este proyecto para ver si se puede llegar a finalizar esta obra. Tal cual, lo que nosotros vemos es, por parte del gobierno municipal, es que no se le está dando la prioridad que se le tiene que dar a esta cuestión. Entendemos que la municipalidad está abocada a otras cuestiones hoy de índole financiero, administrativo, tratando de reencauzar esa situación, pero nos parece que la agenda educativa es muy importante y que el tiempo de pandemia no tiene que servir como excusa para no tratar estos temas, sino para ganar tiempo en lo que son las gestiones. Así que nos pareció importante la actitud y la buena predisposición por parte de Carlos del Frade para gestión, y sobre todo acompañarnos en el pedido en la Cámara de Diputados para que el Ministerio de Educación nos informe de dos cuestiones puntuales. En primer lugar, cuál es el estado de la licitación iniciada en el año 2019, qué presupuesto tiene asignada esta obra y cuál es el plan del gobierno provincial y del ministerio fundamentalmente para retomar las obras
y garantizar que las mismas lleguen a un término en lo más breve posible, digamos. Esto se debe básicamente a que hay una inquietud importante en la comunidad educativa de la ciudad respecto de la oferta de establecimientos educativos públicos en distintos niveles. Sabemos que tenemos una carencia estructural en lo que es el nivel secundario. En la situación primaria, la escuela René Favaloro necesita de su edificio propio y va a ser en ese predio, y la construcción del jardín es el punto de partida para que ese predio luego se siga ampliando al nivel primario. Así que bueno, Carlos nos escuchó, recibió nuestra iniciativa y bueno, esperemos que los otros diputados acompañen, y además es una manera también de hacer visible la problemática de la ciudad. Creo que el hecho de que los diputados provinciales hablen de las problemáticas de nuestra localidad hace visible la gran necesidad de infraestructura educativa que tiene Funes, pero también varias localidades de la región, que por lo general han tenido un crecimiento explosivo en cuanto a su población, pero que la infraestructura educativa no ha ido acompañando ese crecimiento de la demanda. Claro. Concejal, ¿han tenido alguna comunicación por parte del Ministerio de Salud de la provincia de Santa Fe con respecto a este tema? No sé si a través del diputado Carlos Delfrade pudieron hacer llegar este petitorio, si tuvieron alguna respuesta. Bueno, el proyecto ingresó esta semana, así que todavía no tuvimos ningún contacto formal. De todos modos, nosotros vamos a hacer un seguimiento de la iniciativa presentada, nos acostumbramos a trabajar de esa manera, así que no solamente hablamos con Carlos, sino que también vamos a hacerle llegar la misma inquietud a otros diputados, y bueno, y esperamos una respuesta por parte de las autoridades. Sabemos que las autoridades hoy están trabajando con distintas escuelas para regular un protocolo sanitario para el reinicio de clases, pero que la cuestión infraestructural es fundamental. Creo que en ese sentido en la zona estamos en una situación precaria en lo que es infraestructura educativa, y el Ministerio tiene que empezar a direccionar su interés a este tipo de cuestiones. Tanto Funes, Roldán, Zavalla como Pérez tienen necesidades en sus establecimientos educativos. No alcanza con el FAE, que muchas veces además está retrasado en lo que es la rendición de las partidas por parte del Estado frente a las comisiones administradoras. Así que bueno, esperamos que sean escuchadas estas demandas, y como te decía recién, creo que el hecho de que nuestros legisladores, que muchas veces a veces tienen una distancia con las localidades, empiecen a hablar de nuestras problemáticas y las hagan visibles, es algo muy importante, y bueno, y esa es nuestra función, ser un poco intermediarios de esas preocupaciones de la comunidad. Corregime, Mauro, pero también hace poco tiempo el propio diputado Carlos Delfrade, mediante una gestión que habían hecho desde lo que fue la banca, habían también solicitado la construcción de una escuela secundaria, ¿no? Porque recordemos que Funes tiene una sola escuela secundaria pública. Así es, exacto. Funes tiene una escuela secundaria que bueno, data de 1989, y el edificio actual, el que está ubicado en Candelaria, la 398, es un edificio del año 2001. No alcanza con cubrir las necesidades educativas, tiene un anexo que funciona en la zona oeste, en el ex edificio de la 1061, pero que requiere, digamos, mejorar su situación también edilicia, desde cuestiones elementales como son la calefacción o el mantenimiento del propio edificio, hasta cuestiones propias de dotación de elementos para dar clases, no está en las condiciones adecuadas. Y bueno, y en ese sentido nosotros impulsamos el año pasado un proyecto también de comunicación para declarar de interés público la creación de una escuela secundaria en la ciudad de Funes, de carácter técnico. Creo que la ciudad tiene que empezar a enfatizar en ese perfil, hay que empezar a pensar en un estudiante que esté preparado para salir al mundo del trabajo, y que bueno, Funes va a tener un mercado potencial para esa formación, porque estimamos que con lo que es el avance del parque industrial en los próximos años, sobre todo lo vinculado al mundo de la tecnología, va a incidir en la necesidad de formar recursos humanos orientados al área técnica. Y bueno, Carlos también acompañó en este pedido. Creo que estos 4 años de gestión nuestra y de Carlos Delfrade se van a orientar en ese sentido, a hacer visible la agenda educativa y a plantear esas necesidades. Nosotros prometimos eso en campaña, y dijimos que le íbamos a dar prioridad a la educación, y bueno, somos una de las pocas fuerzas políticas en Funes que viene insistiendo y remarcando con este tema, que es muy importante para los funenses. Concejal, por último, lo saco un poquito del tema educación. Sé que en el Consejo se ha aprobado un proyecto que impulsó, que tiene que ver con una bonificación del 100% de la TGI para personas en situación de discapacidad. ¿Esto es así? ¿Nos puede explicar un poco de qué trata? Bueno, sí, exactamente. Creíamos que era necesario modificar una ordenanza vigente que era del año 2017, que fue autoría del concejal Juan Ignacio Rimini, que otorgaba una bonificación del 50% de la tasa general de inmuebles a personas en situación de discapacidad que pudieran acreditar esa situación ante la Secretaría de Salud, y que pudieran demostrar además que poseían un único ingreso y una única vivienda. Y bueno, entendiendo que la situación de crisis puso en tensión la vida de muchas de estas personas y ha generado dificultades en el desenvolvimiento de esa vida, hemos modificado esa ordenanza,
y hemos establecido que las personas en situación de discapacidad que puedan acreditar esa situación y los dos requisitos que planteaba recién van a obtener un descuento total, digamos, del 100%, no van a pagar la tasa general de inmuebles. Nos parece que es una medida equitativa, que también se amplía ya en nuestra ciudad, en el sistema tributario, a lo que son los excombatientes de Malvinas y sus familias y los jubilados y pensionados que, bueno, tienen este descuento desde finales de los años 90. Así que, bueno, de alguna manera ampliamos esta cuestión de equidad tributaria a todo lo que es la población de personas con situación de discapacidad. Concejal, ha sido muy amable en atenderlos. Muchas gracias. Seguimos de cerca seguramente todo lo que ocurra en el legislativo local. Gracias a vos, Juan, y bueno, un abrazo para todos. Mauro Míguez, concejal de la ciudad de Funes, de Unión Popular, como siempre, dialogando de temas importantes que están reflejados dentro de la actualidad funense, ¿no? Tema importante que tiene que ver con educación, el jardín de Villa Elvira, ¿no? Aquel jardín que en lo que fue la gestión de Mauricio Macri, mediante lo que fueron 2 licitaciones, no se logró terminar. Se está tratando de buscar la manera de que ese jardín se logre la finalización de la obra para que a partir del próximo ciclo lectivo también pueda abrir un abanico de posibilidades para muchos chicos que hoy están en banca de espera, esperando un lugar, nada más y nada menos en el nivel inicial. Seguimos.